en el video de hoy reciclaremos unos jeans viejos y haremos un bucket hat reversible o sombrero pescador. Empezaremos destiñendo con cloro algunos retazos de jean, ya que para esta idea necesitamos retazos con diferentes tonalidades. Luego pasaremos nuestros moldes a la tela. Te dejaré en la cajita de descripción el enlace donde podrás bajar los moldes si deseas hacerlo. Al pasar los moldes a la tela, debes copiar uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Esto solo si lo haces con tela de diferentes tonalidades. Si lo haces de un mismo color, solo necesitas doblar la tela y copiar el molde, de esta manera. Entonces, si haces un sombrero con diferentes tonalidades de tela, pasaremos nuestro molde 2 al derecho y 2 al izquierdo. En total tendríamos que tener 4 piezas grandes, 4 piezas medianas y 2 medios círculos. A los medios círculos les agregué 1 centímetro en este lado para poder unirlos entre sí. Ahora es tiempo de unir nuestras piezas. Unimos las piezas de 2 en 2. Y al final tendríamos que tener un círculo, 2 piezas medianas y 2 piezas grandes. Coseremos las 2 piezas medianas entre sí, por los extremos. Y con alfileres uniremos nuestro círculo con la pieza que acabamos de coser. Cosemos por donde pusimos los alfileres. Ya listo tendremos la mitad de nuestro sombrero. Y hacemos unos pequeños cortes alrededor. Y luego lo volteamos. Y podemos pasarle una costura por todo el contorno del círculo. Esto es opcional, pero creo que queda mucho mejor así. Finalmente coseremos las 2 últimas piezas que nos quedan. Y con alfileres lo uniremos a la parte superior del sombrero que ya tenemos hecho. Y cosemos. También podemos deshilachar un poco la parte de abajo de nuestro sombrero. Y listo, ahora haremos otro sombrero igual, repitiendo los mismos pasos. Para unir los 2 sombreros, lo único que haremos será colocar uno dentro del otro, dejando las costuras por dentro. Nos ayudamos con alfileres para que no se mueva. Cuando estemos seguros que encajan perfectamente, dibujaremos unas líneas y las separaremos a 1 centímetro entre cada una. Y cosemos. Y listo, ya lo tendremos. La siguiente idea es por si solo quieres que tu sombrero pescador tenga un solo lado. Para esto pasaremos nuestros moldes a la tela y tendríamos que tener un círculo, 2 piezas medianas y 4 piezas grandes. Los primeros pasos son los mismos.